Cuando uno mira un edificio y piensa por qué se sostiene en pie ese edificio, es muy sencillo pensar en los cimientos. ¿Cuántos están de acuerdo? Un edificio, cuanto más grande es, más importante tiene que ser su cimiento. Cuando uno ve un gran árbol, está pensando que debajo de ese árbol hay una gran raíz, ¿o no es así? En la vida del cristiano es igual. Cuanto más queremos crecer en el Señor, cuanto más queremos avanzar en las cosas del Señor, más necesitamos eso que está oculto, que es la intimidad con el Señor. El árbol, la raíz del árbol no se ve, el cimiento del edificio no se ve, sin embargo es lo más importante porque es lo que los sostiene en pie. Y la intimidad del cristiano con el Señor es algo que no se ve, pero es lo que te sostiene en pie. Si no lo sabía, entérese porque es importante este tema. Si no tenemos intimidad con el Señor, podemos parecer un gran árbol con muchas hojas y que pareciera que tiene una gran cosa. Sin embargo, yo veo a veces cuando vienen esas tormentas y caen los árboles y usted le presta atención a ese árbol que se cae cuando viene el viento y esas raíces están por arriba nomás. No son raíces profundas, son raíces por arriba. Entonces, lo que nos hace falta es tener raíces profundas, intimidad con el Señor. Y hoy quiero hablar justamente de eso, la importancia de nuestra intimidad con el Señor. En este caso, la llamé la importancia del Getsemaní, porque es donde el Señor Jesús tuvo esa intimidad con el Padre. Necesitamos tener a diario nuestra intimidad con el Señor, porque Dios mira y recompensa nuestro secreto, pero también porque Jesús mismo buscaba esa intimidad para orar y para escuchar al Padre. Y en tercer lugar, porque en nuestro Getsemaní es donde soportaremos la prueba, pero en el mismo lugar es donde veremos la gloria de Dios manifestándose en nuestras vidas. Amén. Mire, cuando digo que Dios mira y recompensa su secreto, estoy pensando cuando el Señor dio el Sermón del Monte, ese sermón que ocupa los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Y en el capítulo 6, del versículo 1 en adelante, Él repite 4 veces el mismo concepto. En el versículo 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia, Mateo 6, ¿no? Se refiere a las buenas obras, que guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. O sea, está diciendo, no hagan las buenas obras para que lo vean los hombres. ¿Por qué? Porque dice, de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Si lo hacemos en público para que nos vean, no tendremos la recompensa de nuestro Padre. Después, en el versículo 3 y 4, habla de cuando des limosna. Él dice, no sepa tu izquierda, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y preste la atención a esta frase. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Se anima a decirlo conmigo? Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué mira Dios? Nuestro secreto. Y esa misma frase, la repite en el versículo 6. Cuando ores, cuando hagas buenas obras, cuando des limosna, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Y qué dice? Y tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La misma frase. Y en el versículo 17 y 18 del mismo Mateo 6, habla de cuando ayunes. Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. ¿Y qué más? Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. ¿No le llama la atención que 3 veces Jesús repita la misma frase? Es que muchas veces estamos tan preocupados por lo que dicen de nosotros o por lo que ven en nosotros que nos olvidamos que el Señor está mirando nuestro secreto. El gran cimiento de tu vida y de mi vida como cristianos es el secreto, es la intimidad con Dios. Ahora fíjense la vida de Jesús, cuando Él iba a orar al Padre. Marcos 1:35. Jesús había estado predicando en Galilea hasta la noche. Predicando y sanando, dice, hasta la noche. Y en 1:35, después que dice que había estado predicando y sanando hasta la noche, dice, levantándose muy de mañana, siendo hoy muy oscuro,
¿Qué dice? Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Intimidad. Y usted dice, había estado con el pueblo. Demostró delante del pueblo la intimidad. No, adelante del pueblo donde él estaba sanando y predicando. Él daba lo que tenía. Pero antes y después tenía la intimidad con el Padre. Saliendo a un lugar desierto se fue solo y allí oraba. Me encanta la vida de Jesús y cómo nos enseña el Señor. Cuando Él tenía que elegir los discípulos, Lucas 6:12, antes de elegir los discípulos, dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Fue con la multitud, lo veía alguien, la intimidad. Él buscaba la intimidad para orar al Padre. Es llamativo esto, pero es tan importante porque la intimidad con Dios es el cimiento de nuestras vidas. Por eso la importancia del Getsemaní. Jesús buscaba la intimidad no solo para orar, sino para escuchar al Padre. Y mire qué llamativo es esto. En Juan 8, 1 y 2 dice, Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Estuvo en el monte y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. ¿Qué les enseñaba? Lo que había escuchado en el monte. Si yo no tengo intimidad con el Señor, va a ser muy poco lo que voy a tener para darles. O puede ser palabra de hombre, o puede ser cualquier otra cosa. Si yo quiero tener la palabra de Dios en mi vida, primero debo escucharlo al Padre. Y eso se hace en la intimidad. Y fíjese en Lucas 21, 37 y 38. Enseñaba de día en el templo. Después dice, y de noche saliéndose estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. De noche él estaba en el monte orando y escuchando la voz del Padre. Y por la mañana él iba al templo a enseñar lo que había escuchado del Padre. ¿Ve qué importante? Señor, yo quiero hablarle a los infieles, yo quiero hablarle a la gente. Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Si no tenemos intimidad, si el Getsemaní no está activo en nuestras vidas, jamás tendremos algo importante para dar. Porque lo único bueno que hay en nuestras vidas es lo que Dios pone en nosotros. No hay nada bueno en mí para dar. No tengo nada bueno para dar. Y reconozco mi pecado y reconozco mi falta de capacidad en ese aspecto. Pero dependiendo de Dios, como dice Pablo, en mi debilidad el Señor se hace fuerte. Y cuando uno está sin palabra, y a los que nos toca estar acá adelante nos pasa muy seguido, no tengo nada para dar, Señor, no tengo nada para dar, no sé qué voy a hacer, Señor. ¿Y qué hago ahora? Y el Señor en su misericordia te da. ¿Pero dónde te da esa palabra? En la intimidad. Es muy raro y hay ocasiones que el Señor nos habla en la iglesia de una manera especial. El Señor, por supuesto, en la iglesia nos enseña a través de la palabra y nos enseña a través de diferentes cosas. Pero nuestra vida debe estar cimentada en la intimidad con el Señor. Nuestro Getsemaní debe estar arreglado y debemos tenerlo en uso cada día en nuestras vidas. Fíjese que cuando menciona la palabra Getsemaní, si usted ve la palabra Getsemaní en la Biblia se menciona 2 veces, repitiendo la misma ocasión, que es en los evangelios de Mateo y Marcos. 2 veces sola se menciona la palabra Getsemaní, pero el lugar de otra manera es mencionado varias veces. Y ahora va a ver qué tan importante era este lugar para el Señor Jesús. Cuando habla de la oración del Señor en el Getsemaní, ustedes saben cuando el Señor pasó ese momento tan difícil, cuando estaba por ser entregado. En los evangelios de Mateo y Marcos, Mateo 26, 36 y Marcos 14, 32, dice un lugar que se llama Getsemaní, ahí lo da por nombre. En Lucas dice, se fue como solía, dice, al monte de los olivos. Habla del mismo lugar, pero ahora vamos a ver algo que es muy interesante. Al monte de los olivos. Y en el Evangelio según San Juan 18:1 dice, hablando de la misma ocasión, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. Ahora, ¿quién me acompaña en un tour de 5 minutos a Jerusalén? ¿Me acompañan? ¿Vamos juntos? Bien. Tenemos 2 montes que son elevaciones. Tenemos el monte del templo al oeste, son 726, 743 metros. 743 metros. Es una elevación, es un monte que aparte no era tan empinado, era algo así, o sea que se podía subir. El monte del templo. Al este tenemos el monte de los olivos. ¿Se va ubicando? Monte del templo, monte de los olivos. En el medio, aquí el valle de Cedrón. Cuando llovía,
se formaba el torrente de Cedrón, porque se juntaba agua y ahí, por donde era el valle, se formaba el torrente de Cedrón. Fíjese los lugares que fuimos mencionando, como mencionaban el huerto de Getsemaní. Monte del Templo, torrente de Cedrón, Monte de los Olivos. Cruzando el torrente de Cedrón, por eso dice al otro lado del torrente de Cedrón, viniendo del Monte del Templo, del otro lado del Monte de Cedrón, al pie del Monte de los Olivos, estaba el huerto de Getsemaní. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Podemos volver a Buenos Aires? Bien, entonces por eso menciona, en uno menciona Getsemaní, en otro el Monte de los Olivos, porque era al pie del Monte de los Olivos, y en Juan dice al otro lado del torrente Cedrón, porque era cruzando el torrente, ahí nomás estaba el huerto de Getsemaní. Entonces, uno piensa, una sola vez menciona el lugar de Getsemaní, pero cuando uno ve la palabra del Señor se da cuenta que Jesús iba demasiado seguido al huerto de Getsemaní. No lo menciona, pero él iba seguido. Y sabe que nadie menciona la intimidad con el Señor. Y no es algo para estar mencionando. Yo estuve en la intimidad con el Señor. No es para estar mencionándolo cada rato. Y usted lo guarda en secreto. Mi papá, yo me enteré de grande las veces que se levantaba a las 3 de la mañana a orar con el Señor. Y yo no lo sabía. Pero cuando me enteré dije, con razón. Con razón. Él tenía la intimidad. No es algo que se diga. Jesús no menciona el Getsemaní. Y lo mencionan diciendo dónde estaba Jesús nada más. Pero él lo usaba seguido para tener intimidad con el Padre. Y quiero que veamos 3 cosas que son tan importantes del Getsemaní. En primer lugar, en San Juan capítulo 18, versículos 1 y 2. El Getsemaní es el lugar donde cada día hablamos con nuestro Padre. Dice San Juan capítulo 18, versículos 1 y 2. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, lo que leíamos recién, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y escuche esto, también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. A Judas no le dijeron, mirá, nosotros vamos a estar esperándote. No. Judas lo conocía. ¿Por qué? Porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Jesús era un habitué del huerto de Getsemaní. Jesús iba muy seguido al huerto de Getsemaní. No era un lugar desconocido. Nuestra intimidad con el Señor, nuestro Getsemaní, no debe ser un lugar para usarlo una vez por año. No debe ser un lugar para usarlo los domingos o en fecha de Pascua, como lo usan algunos, porque este lugar lo visitan muchos cristianos en Semana Santa. No, el huerto de Getsemaní, la intimidad con el Señor debe ser un lugar que debemos usar a diario. Por eso dice, cuando conocía este lugar Judas, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Pero hay una segunda cosa que es importante que conozcamos del huerto de Getsemaní. Ese lugar es donde soportamos la prueba. Cuando en el Mateo 26, 36 en adelante, dice que llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, refiriéndose a este, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, escuche esto, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Era tal la tristeza del Señor que se sentía morir. Y el único lugar donde podés soportar semejante prueba es el Getsemaní. Hay un lugar donde vamos a soportar la gran prueba. Y ese lugar se llama Getsemaní. Ese lugar es nuestra intimidad con Dios. Usted puede pedir oración y vamos a estar orando. Y usted puede estar en la reunión y visitar y escuchar predicación y hacer todo lo que quiera. Pero lo que lo va a sostener en la gran prueba es la intimidad con el Señor. Una vez charlando me decían, ¿cómo puede ser si tal persona activaba y hacía esto y esto y esto? ¿Y ahora qué? Es que lo que faltó fue el cimiento. Lo que falta muchas veces es la intimidad con el Señor. Usted me ve y puedo estar acá y haciendo esto y el otro. ¡Wow! ¡Qué bueno! Sí, pero si no tengo intimidad con el Señor, este edificio no tiene cimiento y se viene abajo. Como la Torre de Pisa, ¿vio? Después estamos para que nos vean los turistas. Quedó torcidito el negro. No es así. Lo que pasa es que le faltaba cimiento. Entonces, lo que digo es esto. Lo importante no es lo que se ve, lo importante es lo que no se ve. Y cuando Jesús pasa esta prueba, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte.
Y es en esa ocasión donde le dice al Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Dónde puede decir eso si no es en el lugar íntimo con el Señor? El Getsemaní es más importante de lo que nosotros creemos. Jesús acudió a ese lugar. ¿Y sabe qué significa Getsemaní? Prensa de aceite. El lugar donde prensaban las aceitunas. Porque por eso se llama Monte de los Olivos, porque había muchos, y todavía dicen que hay muchos árboles. Cuando vaya a Israel les cuento que, pero todavía no fui. Hago los tours estos de 5 minutos y vuelvo nomás, por ahora. Pero en Israel todavía están los olivos, dice que no son del tiempo de Jesús, porque hubo un emperador, creo que fue Tito, que sacó todas las plantas que había, pero alguna volvió a salir y hay algunos olivos muy viejos todavía. Pero era el Monte de los Olivos por la cantidad de olivos que había. Y prensa de aceite se supone que había un lugar donde se prensaba y se hacía el aceite de oliva. Pero no es casualidad que el Getsemaní se llame prensa de aceite. En ese lugar vamos a soportar la prensa de la prueba. Cuando usted dice, no sé cómo soportar esta prueba, enciérrese en su casa, cierre la puerta tras sí y recuerda las palabras de Isaías. Mire, Isaías 26:20 pega tanto con este pasaje. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. En el momento de la gran prueba, tu mejor lugar es el Getsemaní. Va a pedir oración y vamos a estar orando. Va a hablar con un amigo, con una amiga, va a pedir consejo acá y allá. Tu mejor lugar es el Getsemaní. Es la intimidad con el Señor. Jesús estaba triste hasta la muerte. Estamos hablando de Jesús, no estamos hablando de Juancito. Estamos hablando de Jesús. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Se sentía morir de la tristeza que tenía, una tristeza agónica. Estamos hablando de Jesús, pero el lugar donde pudo soportar esa prueba fue el Getsemaní. ¿Sabe qué? Muchas veces nos basamos en todo lo que nos rodea. Vemos el edificio y decimos, wow, y nos pasamos mirando el edificio. Miremos el cimiento, porque si no tenemos cimiento, el edificio se viene abajo. Entonces, hoy más que nunca, y viendo las cosas que ocurren alrededor, en el país y en el mundo, y aún en las iglesias, necesitamos más que nunca reforzar nuestro Getsemaní. Corte bien el pasto, mejore, adorne ese Getsemaní y úselo cada día. Porque el Señor está esperando que lo usemos, que volvamos a la intimidad con Él. No es la actividad lo que nos salva, no es la religión lo que nos salva es nuestra relación con Cristo, nuestra relación con el Señor. Y si queremos conocer del Señor, entonces busquemos la intimidad con Él. La prueba, el mejor lugar para pasar la gran prueba es el Getsemaní. Pero la cosa no termina ahí, porque te tengo una muy buena noticia. En Hechos 1, del 9 al 12, comienza contando de la ascensión de nuestro Señor Jesús. Y dice, habiendo dicho estas cosas, Hechos 1:9, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Recuerda ese pasaje? Cuando el Señor ascendió a los cielos. En el versículo 12 continúa relatando y fíjese lo que dice. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. ¿Dónde estaban ellos? Estaban ahí en el huerto. Estaban ahí. El monte del Olivar es el monte de los olivos, donde estábamos hablando, del otro lado del torrente de Cedrón. Entonces estamos hablando de ese lugar. Pasamos la gran prueba. Hemos estado ahí, hemos permanecido. Y por permanecer en ese lugar íntimo, entonces ahora volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. 900 metros, 9 cuadras. Pero estaban cerca del templo. ¿Qué hicieron ellos? Terminó de pasar la gran prueba. Jesús, después Jesús asciende a los cielos en ese lugar y ellos salen y se van a Jerusalén. ¿Quiere leer el versículo que sigue? Versículo 13 dice, y entrados subieron, ¿a dónde? Al aposento alto. ¿Qué quiero decirle con esto? Está la gran prueba, el mejor lugar para pasar la gran prueba es el Getsemaní, pero también es el lugar de despegue para que vayamos al aposento alto. El lugar donde el Espíritu Santo hará maravillas con y en cada una de nuestras vidas. Y soñamos con el gran avivamiento. ¿Y cuántos quieren un gran avivamiento? Yo cada día quiero un gran avivamiento.
Pero el gran avivamiento comienza en el huerto de Getsemaní. Salieron del huerto, estos tipos salieron del huerto, de donde estaban pasando, de esa prensa de aceite, caminan esas 9 cuadras, suben al monte del templo, pero no van ahí, van al aposento alto, donde el Espíritu Santo fue derramado. ¿Dónde arrancaron? En el huerto de Getsemaní. Entonces hoy, más que nunca, quiero hacerte esta invitación. Necesitamos volver a la intimidad con el Señor. ¿Cuántas actividades tenés o cuántas podemos estar haciendo, corriendo para acá, para allá? No es tan importante. Lo importante es tener intimidad con el Señor. Lo otro va a venir, te lo puedo asegurar. Pero lo importante es buscar la intimidad con el Señor. Ese Getsemaní y su historia. La gente lo conoce nada más que por esa oración que hizo Jesús antes de ser entregado. Pero se olvida que Judas conocía ese lugar porque Jesús iba muy seguido con sus discípulos. Era un lugar habitual para el Señor Jesús. ¿Mencionado en la Biblia? No. 2 veces sola porque mencionan la misma ocasión, San Mateo y San Marcos, nada más. Pero Jesús iba muy seguido al Getsemaní. Y la invitación en este día es: sigamos a Jesús al Getsemaní. Volvamos a la intimidad con el Señor. Volvamos a ese lugar donde vamos a recibir las palabras que vienen de Dios, donde vamos a soportar la gran prueba. No hay un lugar mejor para soportar la gran prueba. Estamos muchas veces llorando, gimiendo, estamos tristes, nos deprimimos pasando la gran prueba y no sabemos a dónde acudir. Deja de correr, pará, anda a ese lugar. Ese es el lugar donde Dios te está esperando. Ese lugar íntimo, cerrada la puerta, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora al Padre. Ese es el lugar. Ese es el lugar donde la palabra de Dios vendrá a nuestras vidas. Ese es el lugar donde Dios nos estará contestando. Ese es el lugar donde soportaremos la gran prueba y ese es el lugar de donde arrancaremos para el gran avivamiento en cada una de nuestras vidas y en el pueblo de Dios. Entonces busquemos hoy más que nunca la intimidad con el Señor. Me llamaba la atención cuando comencé a ver todo esto en la vida de Jesús, cómo rondaba alrededor del Getsemaní. Y digo: Señor, ¿qué falta me hace esto? ¿Qué falta me hace? Porque el Señor iba y predicaba. ¿Qué predicaba? Lo que el Padre le había dicho a la noche en el Getsemaní. Él estaba a la noche escuchando: Señor, papá, ¿qué digo? Esto y esto. Perfecto. Iba a la mañana al templo, muchachos, así. ¿De dónde sacaba Jesús esas palabras? Terminaba la noche cansado de estar sanando, de estar predicando allá en Galilea también. Y sin embargo, ¿qué hacía? Buscaba la intimidad con el Padre. Se levantaba siendo aún muy de noche, dice la palabra. Iba al desierto y allí oraba. Iba al Getsemaní y allí oraba. La intimidad con el Padre es lo que nos va a mantener en pie. Entonces, hoy te quiero hacer esa invitación. Llámale intimidad, llámale Getsemaní. Me gustó mucho llamarle Getsemaní porque vi que era la intimidad del Señor. Estaba en ese huerto. Un huerto que estaba ahí, que para muchos pasaba desapercibido. Del otro lado del torrente, al pie del monte. De allá miraba y contemplaba, porque va a haber otros pasajes donde el Señor se sentaba en el Monte de los Olivos y contemplaba el templo. El Señor sabía lo que iba a pasar con ese templo. Y Él contemplaba esto. Él tenía una visión allí. Y te puedo asegurar que cuando busques la intimidad con el Señor, tu visión de las cosas será mucho mejor, mucho más grande. Y será la visión que el Señor quiere que tengamos cada uno de nosotros. La invitación en esta tarde es muy clara y muy concreta. Busquemos el Getsemaní. Adornemos ese huerto. Pongamos nuevamente eso que tenemos abandonado. Quizá ya tenemos el pasto alto. Hay que podar un poco esos árboles. Hay que volver a mejorar ese lugar íntimo, porque Dios nos sigue esperando en el Getsemaní. Vamos a ponernos de pie en esta hora y vamos a estar orando al Señor. Clamo y oro al Señor para que en este día podamos volver a usar el Getsemaní. Que en este día la intimidad con el Señor sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Quiero que tenga presente esto. Nuestras vidas no están basadas en lo que se ve. Nuestras vidas están basadas en lo que no se ve. Nuestras vidas están basadas en qué tanta intimidad tenemos con el Señor. Nuestra fe está cimentada en la intimidad que tenemos con el Señor. No está cimentada en otra cosa. Busque hoy del Señor. Cada día busque el Señor. Cuando se levante. Vio que uno se levanta apurado, pero ¿qué querés? Salgo de raje porque no me da el tiempo. No me da el tiempo porque, como me dijo mi viejo una vez, pon el reloj 15 minutos antes y te vas a despertar igual. Y entonces me quedaron 15 minutos para estar con el Señor, aunque sea arranquemos así.
pero busquemos la intimidad con el Señor. Esto es muy serio. Estamos viviendo tiempos que son difíciles, estamos viviendo tiempos donde las cosas vienen como no las esperamos muchas veces, pero lo que nos va a sostener en pie como iglesia, como familia y como individuos es la intimidad con el Señor. Que nuestros hijos conozcan que nosotros tenemos intimidad con el Señor y que ellos puedan tener esa intimidad con el Señor. Que el Señor sea su amigo, que el Señor sea su confidente. Muchas veces buscamos, tengo un amigo a quien le puedo confiar, los otros no, pero ¿y por qué no buscaste en el Señor para contarle tus secretos? Porque muchas veces confiamos nuestros secretos y nuestras confidencias donde no tenemos que hacerlo. Y el Señor está esperando que de una vez por todas lo tengamos en cuenta como nuestro amigo. Pero eso se hace en el secreto. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Vamos a estar orando en este día. A mí me encantaría que cada uno de nosotros podamos tomarnos un compromiso con el Señor. Decirle, Señor, si hasta hoy tuve este huerto descuidado, el huerto de Getsemaní estuvo descuidado, mi intimidad con vos era algo que era de vez en cuando y era una oración rápida que salía porque era de costumbre y nada más. A veces nosotros decimos que no rezamos, ¿vio? Pero muchas veces repetimos tanto las mismas oraciones que se torna en rezo. Hay una reflexión donde yo hablo de la diferencia entre rezo y oración, pero muchas veces terminamos diciendo, no, yo oro, no orás, rezás, porque repetís siempre la misma oración, cuando comés, cuando te acostás, y siempre repetís los mismos versículos y la misma oración. El Señor quiere intimidad. Si yo a mi Señor le repito 3 veces lo mismo, va a decir, ya me lo dijiste, cambiá de tema. ¿O no es así? El Señor te dice lo mismo, ya me lo dijiste, cambiá de tema. Vamos a la intimidad con el Señor, a lo natural, a lo que salga de nuestro corazón. El Señor está esperando que le hablemos de todo lo que tenemos adentro. Desde nuestra intimidad le digamos al Señor lo que sentimos, lo que queremos, lo que sentimos por Él. La adoración también nace en la intimidad. Amén. Vamos a estar orando juntos. Señor, te damos muchísimas gracias por esta tarde hermosa que nos has dado para estar en tu presencia. Señor, te damos tantas gracias porque nos mostraste con tu ejemplo la importancia del Getsemaní, la importancia, Señor, de la intimidad con el Padre. Señor, te pedimos que cada día nos ayudes. Si hemos descuidado ese lugar, si hemos descuidado la intimidad, si hemos descuidado, Señor, ese secreto contigo, Señor, te pedimos que nos ayudes en este día a restaurarlo, que podamos volver a ese huerto, al otro lado del torrente, en el Monte de los Olivos, ese lugar que era reservado, donde nadie iba con vos, tan solo tus discípulos. Señor, ese lugar, que podamos recuperarlo, que podamos recuperar esa intimidad que hemos perdido, que podamos recuperar ese secreto, ese lugar donde escuchamos tu voz, ese lugar donde escuchamos, Señor, tus enseñanzas cada día, ese lugar donde nos presentamos tal como somos, ese lugar donde te decimos las cosas que no nos animamos a decir adelante de otro, ese lugar íntimo que es entre vos y yo y vos y nadie más. Señor, te pido que en esta tarde estés rompiendo toda cadena, estés quitando toda opresión del diablo, estés quitando, Señor, todo lo que impide que podamos volver a esa intimidad. Señor, todo lo que se llame ocupación, todo lo que se llame soberbia, todo lo que esté impidiendo que podamos volver a tomarnos ese tiempo tan importante para cimentar nuestras vidas en ti. En esta hora quieras estar destruyendo toda obra del diablo y obrando en cada vida, en cada corazón y aún en cada familia. Que podamos ser hogares, Señor, donde pueda haber intimidad contigo, Señor. En cada habitación de nuestras casas esté cerrada la puerta y tu presencia esté moviéndose en cada lugar, en nuestros hogares, en el patio, en la pieza, en la cocina, en el baño, en el comedor, en cada lugar, Señor. Que tu presencia esté llenando, aleluya, cada una de nuestras vidas, Señor, nuestros sentimientos, nuestra economía, nuestras familias, nuestros trabajos, en cada lugar. Tu intimidad sea algo real en cada uno de nosotros. Que las 24 horas del día podamos estar en una conversación plena contigo. Que sea una realidad en nosotros el orar sin cesar. Te rogamos, oh Dios, que en cada vida y en cada corazón estés haciendo esa obra completa. Te lo pedimos, Señor, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aplauda al que vive, aplauda al que reina.